Hay un patrón silencioso que ha reiniciado la civilización una y otra vez, y casi nadie lo ve hasta que ya es demasiado tarde. En los últimos 2000 años, la deuda se ha borrado por completo al menos 5 veces. Roma en el siglo I, la Europa medieval, la Francia revolucionaria, la Alemania de Weimar y la Europa de posguerra. 5 momentos distintos, 5 contextos diferentes, pero siempre la misma secuencia. Un ciclo de 6 etapas que empieza con una prosperidad falsa y termina con un reinicio brutal donde la deuda desaparece. Y con ella, los ahorros de la gente común. Hoy, en 2025, estamos atrapados en ese mismo patrón. La deuda global ronda los 300 billones de dólares, más de 3 veces la producción anual del planeta. Solo Estados Unidos carga con 36 billones federales, más billones en hipotecas, préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito y deuda corporativa. Si haces las cuentas fríamente, no hay forma matemática de que todo esto se pague. No es una opinión política, es aritmética básica. Para entender lo que viene, primero tienes que entender qué es realmente un jubileo de la deuda. No es un acto de generosidad del gobierno, ni un capricho ideológico. Es lo que ocurre cuando la deuda supera la capacidad productiva real de una economía y los intereses empiezan a devorar todo el crecimiento. Cuando eso pasa, el sistema entra en modo Ponzi. Se necesita nueva deuda solo para pagar intereses de la deuda vieja. Llegado a ese punto, solo hay 2 cosas que pueden desaparecer. O desaparece la deuda, o desaparece la economía tal como la conoces. Históricamente, la eliminación de la deuda llega siempre por uno o por una combinación de 3 caminos. Hiperinflación. Se paga todo, pero con una moneda que ya no vale nada, jubileo. Cancelación formal, negociación o simple impago masivo. O guerra y destrucción física. Se destruye tanto capital y tanta estructura que las deudas se vuelven inaplicables. No hay una cuarta opción mágica donde todos cobran, todos pagan y nadie pierde. Cuando las matemáticas dicen es imposible, la realidad termina obedeciendo a las matemáticas, no a los discursos. Mira cómo se repite la historia si la observas desde arriba. Primero, la expansión del crédito crea una ilusión de prosperidad. Roma construyendo caminos, juegos y obras públicas a crédito. Reyes medievales financiando guerras eternas con préstamos italianos. Francia borracha de lujo en Versalles mientras la mitad de sus ingresos ya eran solo para pagar intereses. La Alemania, de entreguerras, viviendo una falsa recuperación financiada con deuda. El mundo de posguerra impulsado por hipotecas baratas, gasto público, reconstrucción y crédito para todos. Todo parecía auge, progreso, edad dorada. Pero no era riqueza sólida, era futuro adelantado. Consumo y obras pagadas con promesas, no con productividad real. Luego llega la segunda etapa. La deuda total supera ese umbral crítico, alrededor del 250% del PIB, y el crecimiento empieza a frenarse. Cada nuevo dólar prestado ya no empuja la economía, solo tapa huecos. Los intereses se comen un pedazo cada vez más grande del pastel. El tercer escalón del patrón es letal. Los pagos de intereses consumen prácticamente todo el crecimiento nuevo. Roma lo vivió cuando la crisis del año 33 después de Cristo congeló el crédito y hundió los precios de la tierra. La Europa medieval lo vivió cuando los grandes bancos italianos colapsaron y el comercio se paralizó. Francia lo vivió cuando el 60% de sus ingresos fiscales eran solo para pagar intereses y el Estado tenía que pedir prestado para seguir pagando intereses. Pura definición de esquema Ponzi. Alemania de Weimar lo vivió cuando las reparaciones y las deudas internas eran tan grandes que la única salida aparente fue encender la máquina de imprimir billetes hasta destruir el marco. Y hoy, Estados Unidos gasta cientos de miles de millones de dólares al año solo en intereses, acercándose al billón anual, mientras su crecimiento real es mucho menor. A escala global, una deuda de 300 billones con intereses promedio del 3% exige 9 billones anuales, mientras la nueva producción real suma alrededor de 2,7 billones. La brecha es insalvable. Eso es lo que significa estar en la tercera etapa.
El sistema ya no se expande, se drena. La cuarta etapa es el momento de la verdad, el reconocimiento de que la deuda jamás será pagada en términos reales. Los números no cierran, aunque todos sigan hablando como si fueran a cerrarse. En Roma, las familias patricias empezaron a caer en bancarrota, y el Senado descubrió que incluso la élite estaba insolvente. En la Europa del siglo XIV, los reyes debían varias veces sus ingresos anuales, y no había reestructuración posible que hiciera cuadrar las cuentas. En la Francia de 1789, incluso si el Estado hubiera despedido a todos, cancelado el ejército y dejado de gobernar, los ingresos no alcanzaban para pagar la deuda y sus intereses. En la Alemania de Weimar, la hiperinflación dejó al descubierto que los marcos de papel podían multiplicarse infinitamente, pero las deudas ligadas al oro eran una montaña imposible. Y hoy cualquier persona con una calculadora puede ver que Estados Unidos tendría que sostener superávits gigantescos durante décadas, algo política y socialmente inviable, mientras el mundo entero necesitaría más de 3 años de producción global, solo para cancelar la deuda existente, sin comer, sin invertir, sin vivir. Es en este punto donde las máscaras caen. Ya no se trata de si se paga, sino de cómo se borra. La quinta etapa es siempre política, emocional, explosiva. Cuando se hace evidente que las deudas no se pueden pagar, los deudores exigen alivio y los acreedores exigen protección. La sociedad se fractura. Roma vio disturbios, turbas atacando casas de acreedores y tribunos exigiendo condonación. La Europa medieval entró en caos. Y la peste negra terminó de romper el orden feudal, haciendo que muchas deudas simplemente desaparecieran en el desorden. Francia se incendió en una revolución donde el conflicto de fondo era deudores versus acreedores, pueblo versus élite financiera. La Alemania de Weimar vio levantamientos, golpes fallidos, y el surgimiento de movimientos extremos que prometían romper con todo el sistema de reparaciones. Hoy en el mundo moderno, esa presión se ve en debates sobre condonación masiva de préstamos estudiantiles, jubileo para países pobres, impuestos extraordinarios sobre la riqueza, movimientos antibanca central, fiebre por criptomonedas, oro y cualquier activo que parezca estar fuera del sistema. La izquierda acusa a los prestamistas de depredadores, la derecha acusa a los bancos centrales de asesinar la moneda. Pero ambos polos, sin darse cuenta, están reaccionando al mismo fenómeno, una montaña de deuda que ya no cabe dentro de la realidad económica. La sexta etapa es el reinicio en sí mismo, hiperinflación, jubileo o guerra. Roma terminó combinando rescates financiados por el Tesoro Imperial y devaluaciones progresivas de su moneda, reduciendo el contenido de plata del denario hasta que fuera casi simbólico. La Europa medieval vio cómo la plaga mataba a acreedores y deudores por igual. Colapsaba el sistema de cobro y volvía irrelevantes muchas deudas. La Revolución Francesa intentó resolverlo emitiendo papel moneda respaldado en tierras confiscadas. Al principio funcionó, hasta que el Estado imprimió tanto que los assignats perdieron prácticamente todo su valor y los acreedores fueron obliterados. La Alemania de Weimar atravesó una hiperinflación histórica. Los ahorros de toda una vida se evaporaron en meses, las deudas se liquidaron con billetes sin valor, y luego se introdujo una nueva moneda dejando el pasado reducido a cenizas financieras. La Europa de posguerra, finalmente, eligió otro camino. El Acuerdo de Deuda de Londres de 1953 fue un jubileo coordinado. Se canceló aproximadamente la mitad de las deudas de Alemania y se reestructuró el resto con condiciones realistas, permitiendo que el país se reconstruyera. 5 contextos, 3 métodos, un mismo resultado. Las deudas que parecían sagradas fueron borradas. ¿Dónde estamos hoy en esa secuencia? Si mapeas las 6 etapas, prácticamente todas las casillas están marcadas. Tuvimos décadas de expansión de crédito disfrazada de prosperidad. Cruzamos hace años el umbral del 250% de deuda sobre PIB global. Los pagos de intereses se comen el crecimiento. Los números ya son abiertamente impagables. Y la presión política para un reinicio
sea inflacionario, fiscal, monetario o geopolítico, ya está en marcha. La historia sugiere algo inquietante. Una vez que entras en la tercera etapa, el desenlace suele llegar en un plazo de 3 a 7 años. El mundo entró en esa trampa de deuda alrededor de 2020. Eso coloca la ventana probable del reinicio entre 2023 y 2027. No puedo decirte el día ni el detonante exacto, pero el patrón temporal está ahí, una y otra vez, a lo largo de 2000 años. Cuando llega el reinicio, el ciudadano común no rompe el sistema lo rompe a él. Los ahorros en efectivo pierden poder adquisitivo a gran velocidad. Los bonos y activos seguros terminan pagando intereses muy por debajo de la inflación real. Las pensiones y rentas fijas dejan de alcanzar para vivir con dignidad. Los acreedores, personas, fondos, aseguradoras, bancos, descubren que lo que les devuelven vale mucho menos de lo que prestaron. En cambio, los grandes beneficiados son tres grupos: quienes deben dinero a tasa fija y ven cómo la inflación licúa su deuda; quienes poseen activos reales que conservan utilidad más allá del nombre de la moneda, vivienda, tierra, materias primas, negocios productivos; y quienes entendieron el patrón lo bastante temprano como para cambiar su estructura financiera antes de que la ola los golpeara. No se trata de hacerse rico del colapso. Se trata, primero, de no ser aniquilado por él. Si empiezas a ver la deuda no como un tema técnico, sino como una fuerza histórica, tus decisiones cambian. En lugar de acumular grandes saldos en efectivo por seguridad, empiezas a preguntarte cuánta de esa seguridad es ilusoria en un contexto de inflación persistente. En lugar de obsesionarte con el valor nominal de tus bonos, te fijas en su poder de compra real. En lugar de ver la deuda a tasa fija como un enemigo absoluto, entiendes que, en entornos inflacionarios fuertes, puede convertirse en una herramienta si está ligada a activos sólidos. Y en lugar de confiar ciegamente en que el sistema siempre se arregla solo, te haces responsable de entender las matemáticas y los patrones que han dictado los grandes reinicios de la historia. Roma, la Europa medieval, la Francia revolucionaria, Weimar y la Europa de posguerra no son historias antiguas. Son 5 versiones de la misma película que estamos volviendo a proyectar ahora. Si este análisis cambió la forma en la que miras tus ahorros, tus deudas y el futuro de la economía, entonces ya diste el primer paso: ver el patrón. Lo que viene no es una sorpresa para quien sabe mirar números y estudiar historia. La deuda no se va a pagar tal como está. Se va a borrar, por inflación, por jubileo, por guerra o por una mezcla de los tres. La pregunta no es qué va a pasar con el sistema. La pregunta es qué va a pasar contigo dentro de ese sistema. Si quieres seguir este proceso desde la etapa 3 hasta la etapa 6, entender las señales y aprender cómo proteger tu posición antes del reinicio, suscríbete y permanece atento. Porque cuando la historia pase a la siguiente fase, ya no habrá tiempo de improvisar. Solo los que entendieron las matemáticas y actuaron antes tendrán margen para reconstruir desde una posición de fuerza.